Hola hermanos. Eh, Solo quería hablar cosas de Dios para edificación del espíritu, para poder acercarse a Dios más y más cada vez, para no estar tan allegado de las cosas de este mundo, separados de lo del mundo, pues Dios lo pide en su palabra. ¿Y qué diré? Diré que todos fuimos niños alguna vez y todos sabemos que para ser niños hay cosas que se le permiten a los niños siendo niños. Por ejemplo, a un recién nacido se le permite su chupete o el biberón, o toma leche en alimento y se le permiten ciertas cosas para su comodidad y es un niño. Así también los hijos de Dios también son niños, requieren cosas de niños, leche espiritual de la palabra, conocimientos, principios de los conocimientos de las cosas de Dios, los mandamientos. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo. Eso son leche espiritual que todo cristiano debe saber y hacerlo. O sea, no es nada tan grande saberlo. Es grande estando en el mundo, porque ahí recién son niños en las cosas de Dios, no saben nada al llegar, pero una vez siendo cristiano son cosas de que un niño las tiene que pasar, que las tiene que haber sabido ya. O sea, no crean que porque saben todas esas cosas ni siquiera son capaces de cumplirlas. Ya son grandes, ni que lleven años en el Evangelio, aún no han dado sus pasos. Por eso, siendo niños requerimos de ciertas cosas, teníamos ciertos permisos, pues yo no creo que un ya grande pueda andar con un biberón o, o un chupete o en coche, porque un ya grande puede caminar por sí solo, puede, tiene dientes para poder comer cosas más firmes. Un niño tenía que su padre andarlo ayudando, más ya grande. Siempre el padre va a ser el padre, pero ya grande el padre le ha enseñado el conocimiento suficiente para que pueda caminar e ir en el camino correcto enseñado. Así también los hijos de Dios, pues en la Biblia hay muchas enseñanzas y cosas que son el principio de las cosas de Dios, que los niños deben alimentarse, los hijos de Dios deben alimentarse de ello, pero no es para estar toda la vida en lo que está escrito ahí, pues eso se come y uno se alimenta y debe crecer como hijo de Dios, por lo que está ahí es para los que comienzan en las cosas de Dios. Y también está la verdad para el espíritu, para seguir creciendo, y cosas ocultas en el espíritu, pero para ello necesitamos crecer en las cosas de niños, en los mandamientos, cumplirlo, porque no decimos que podemos saber los mandamientos si no los cumplimos, no vale de nada, seguimos siendo niños ignorantes, pues el alimento es para comerlo y alimentarse de él. ¿Qué saco yo de decir o saber el nombre del alimento, saber cómo es, pero si no lo como y no me alimento de él, ¿cómo creceré? ¿Cómo viviré con ese alimento? La palabra igual, si yo la sé
la he leído y sé el nombre y dónde está, pero si no me alimento de ella, si no la pongo en práctica, ¿cómo creceré? ¿Cómo me alimentaré? Pues muchos pueden saberse la Biblia completa, pero aún siguen siendo niños, y ni siquiera niños, ni recién nacidos en las cosas de Dios, porque es conocimiento de letras, mas las cosas de Dios son del Espíritu, porque todo niño necesita estar apegado a ciertas cosas, como a su biberón, pues todo niño espiritualmente necesita estar apegado a otras cosas, como a la Biblia, leyendo de ella, necesitando de ella, porque es algo que lo necesita siendo niño, pero ya grande debe separarse de esas cosas, porque ya pasó esas etapas. Igual las cosas del Espíritu, pues Cristo al irse dijo, y el que sí lee la Biblia y sí sabe de todas las cosas que pasó Jesús y los sufrimientos, él sabe que sí está escrito. Y él dijo, aún tengo muchas cosas que debo deciros, pero no las entenderéis aún. Pero, pero se las diré más adelante, cuando baje la promesa del Padre. No salgáis todavía de Israel hasta que llegue la promesa del Padre, que os envío yo, que es el Espíritu Santo. Y por medio de él les diré las cosas que están en Dios, las cosas que son mías, porque todo lo que es del Padre es mío. Y les revelaré las verdades en medio del Espíritu Santo. O sea, en la Biblia hay conocimiento para los niños, para el comienzo, para acercarse a Dios. Pero una vez cercas de Dios, teniendo el Espíritu Santo, ya hay que dar otros pasos espirituales. Dar pasos del Espíritu. Cosas que Dios nos revela por el Espíritu. Cosas que aún no están ahí. Y si lo están, no las pueden entender los niños. Ya no es necesario andar con una letra escrita para alguien ya grande en Dios, porque Dios habla por su espíritu y es la misma palabra que va a salir por su boca. Es la palabra de Dios, no es vuestra, es de Él. Y hay que aprender a seguir avanzando en las cosas de Dios, no quedarse en las cosas de niños, pues así como vamos a poder seguir creciendo, porque todos saben las cosas de niños, pero pocos las ponen en práctica, pocos se alimentan de ellas y no pueden seguir avanzando así, porque hay que ponerlas en práctica, hay que crecer como niños para después ser adultos, las cosas de Dios. Y es como mi sentir que el Señor ha vuelto a poner en mi corazón, porque en tiempos Él me deja, pero en tiempos yo siento de nuevo lo mismo. Como esto del Face y de tantas tecnologías, yo mismo queriendo hablar de las cosas de Dios, no funciona, esto no funciona. Se habla, pero luego Satanás tiene miles de cosas que hacen que lo hablado se olvide, que no sirva, porque no hay como cuando un hijo de Dios habla con su presencia misma, él presente, teniendo la presencia corporal y la presencia de Dios en él, porque ahí Dios hace maravillas, pero por medio de esto es más difícil, porque aquí se interpone Satanás en las cosas, no deja hablar cosas de Dios. Cuando uno habla cosas que no son de Dios, todo funciona bien, pero cuando habla las cosas de Dios hay problemas. Y cuando deja ser habladas, son habladas y recibidas, pero Satanás tiene miles de artimañas por estos medios para que sean olvidadas y así sean muertos los que han recibido el alimento. Por eso el Señor me ha hecho entender que entre más me alejo del mundo, más cerca estoy de Él.
por cuanto ya no me gustan los medios. Yo ya antes había hecho cosas, como había borrado ciertas cosas de cuentas de, de Sky y cosas, porque yo antes igual recibía esas llamadas y yo había borrado esas cuentas. No sé, porque no me gustan las cosas del mundo, menos cuando Dios me dice que no. Si Él me lo dice, no, nunca deben gustarme. Y yo había borrado todas esas cosas, pero siempre dejé el Face, decía yo, me puede servir para... Y claro, sí me sirve, pero no es lo mismo. Yo sé, la presencia corporal me doy cuenta, no es lo mismo. No puede hablarse de la misma manera, no es la misma gracia. Hay gracia, pero Satanás tiene más ventaja cuando se ocupan los medios del mundo. Por cuanto siento que debo alejarme de todas estas cosas. Porque podrán haber en Face muchas imágenes y cosas, pero muchos pueden poner clic que sí, pero sus corazones no van a cambiar. Por eso, jamás. Ni van a poder alimentarse verdaderamente jamás, porque Satanás tiene miles de artimañas que van a mantener su mente perdida en lo espiritual. Van a creer que están con Dios, pero están en el mundo, en las cosas del mundo, en las ataduras del mundo, porque después no van a tener más fe, y no van a hallar qué hacer en sus corazones. Van a decir, yo quiero seguir trabajando para Dios por medio del internet o del Face, y no es así. Siéntase que eso es una cadena en su corazón, porque en presencia corporal se van a hallar inútiles, y en Face se van a creer muy libres y que sí trabajan para Dios. Pues no, son cadenas que no les dan la libertad completamente para hacerlo de Dios, que no los dejan ser como son verdaderamente. Pues sean grandes, avancen, acérquense a Dios, aléjense del mundo. Pues yo creo y quiero y le pido a Dios que me ayude para alejarme de todas estas cosas, de todo lo del mundo. Y claro, el que está en el mundo será alejado de mí, pues yo me alejaré. Y el que permanece en el mundo, permanece. Y el que no, acérquese a Dios, pues se acercará a todos los que sí son de Dios. Porque por estos medios pueden ser útiles hasta cierto tiempo. Mas si yo quiero seguir creciendo, si yo quiero seguir acercándome a Dios, me debo alejar del mundo y de todo lo del mundo, sin importar nada. Pues no puedo decir yo por mi boca que doy todo por Dios, pero por mis hechos no soy capaz. Excusando, diciendo, sí, pero esto es necesario aún, pero en mi corazón sí lo hago, sí doy todo por Dios, y pongo miles de excusas, pero en la realidad no lo hago. Pues si lo digo por mi boca, en mis hechos también debo hacerlo. No importando ni mi vida misma, ni la vida de nadie. Porque la vida está en Dios. Y si yo voy a Dios, tengo la vida. Y si ellos van a Dios, tienen la vida. ¿Por qué se preocupan de la vida muerta o de las cosas materiales, de las cosas del mundo? Insisto, pues yo mismo en mi corazón y en Dios siento que hay que alejarse del mundo. Porque mientras haya algo del mundo en mi corazón, hay potestad para Satanás que ocupe lugar y que reclame derecho. Creyendo yo, estando en Face o en cualquier cosa del internet,
Tengo ataduras porque necesito del mundo, mas yo no necesitando nada del mundo. No tengo ninguna atadura, porque solo necesito de Dios, y Él me sostendrá y me pondrá en pie cuando necesite estar de pie. Y habrá llantos y lágrimas en la carne, pero el Espíritu se gozará. Porque Dios dijo, bástase mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero en la debilidad de la carne, cuando la carne llora, cuando la carne sufre, Dios perfecciona su poder en el Espíritu. Pero si vivo siempre en la carne, no habrá solución para seguir creciendo. Y estaré atado a este mundo, aunque crea que soy de Dios. Mi corazón está atado. ¿Cómo podré tener libertad para hacer la voluntad de Dios? Para poder ir donde Dios me diga, para hacerlo de Dios, si estoy atado. Necesito tener un computador enfrente o internet, pues eso es del diablo. Es potestad del diablo. Y si yo necesito eso para trabajar a Dios, no soy nada. Si necesito para expresarme eso, no soy nada. Estoy atado, muy atado. Pero si no es así, Dios se perfecciona en mí, porque jamás un hijo de Dios tiene ninguna atadura en este mundo, ninguna. Que somos hijos de Dios en semejanza a Jesús, que Él nos dejó el camino y Él no tuvo nada en este mundo que lo atara, nada. 100% libertad en Dios y en el Espíritu y en el Padre. Pues, tengámosla nosotros y seamos grandes en Dios, no en las cosas del mundo, ni en las ataduras que nos pone este mundo, creyendo ser algo, pero no siendo nada, creyendo saber algo, pero no siendo nada, creyendo ser de Dios. Pues les digo a los que se creen algo, a los que tienen algún cargo, Dios dio y Dios quitó, pues Dios quitará al que no ha podido vencer lo que tiene, porque creyéndose ser ya grandes, sois niños, creyéndose algo, estáis muertos, creyendo trabajar a Dios, trabajáis al mundo, y estáis atados vuestros corazones en riquezas y en cosas muertas, y en cosas que son de muertos, pues muertos sois. Porque la verdad de la palabra es Dios, porque Dios es verdad, y en su palabra hay justicia y libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, y libertad de vida, de espíritu y de todo. Y el que está en el mundo, atado está del mundo. Y el que necesita del mundo, sigue atado. Mas el que es libre, en Dios es libre, y de Dios necesita, porque Dios es la libertad. Y el que necesita de Dios es libre. Mas el que necesita del mundo, necesita ataduras, porque el mundo es atadura, el pecado ata, y todo lo que es del mal ata, porque el pecado no permite ser libres, porque el peso de la culpa del mismo los ata, y en sus conciencias y en su espíritu son atados.
para cuando aquel día aparezca el Rey justo de justicia, y vosotros, en su conciencia, sepáis que no podéis estar firmes y en su presencia libres, porque vuestro propio pecado os apuntará y los condenará a vosotros mismos. Porque ahí tendréis el que es justo, santo y puro, y tiene el poder sobre todas las cosas, y él es juez, y él juzga justamente. Y vosotros, sabiendo que sois menores, sí lloraréis en vuestros corazones, y no hallaréis qué hacer, porque ahí tendréis a uno mayor, pero que es justo y verdadero. Vosotros, siendo menores, no podréis escapar de su justicia. Y ahí vendrá el verdadero llanto y dolor de vuestras almas, pues ahora les hablan de Dios y no les importa. Les hablan de Dios, huyen, hablan de la verdad, de la justicia, y no la hacen, porque vosotros creéis que sois libres y creéis que no hay nada que los ate, porque sois libres de seguir lo bueno y lo malo aún. Pero cuando sepáis que ya llegó el fin y que el que los juzgará es justo y santo, no hallaréis a dónde huir, y será el lamento de vuestras almas, porque el que los juzgará es mayor. Mas ahora, en su libertad, pensáis que ese día nunca llegará, pero cuando llegue, no sabréis qué hacer. Y solo el lamento de vuestras almas dirá en sus propios corazones, dirán a sí mismos que son merecedores de todo lo que os vendrá a vuestra condenación. Porque nada inmundo ni de este mundo podrá estar en la presencia de Dios, de mi Padre, de vuestro Padre, de mi Padre y de vuestro Dios, pues estéis en el camino de justicia para verdad y para salvación, o estéis en el camino del mal, de injusticia y de mentira para perdición. Aún así, Dios es vuestro Dios, porque Dios es Dios de dioses, Señor de señores. Y seáis de mal o de bien, Él será vuestro Dios de todas formas. Y Él siendo vuestro Dios, Él juzgará y hará justicia. Pues no digáis, yo no tengo Dios, porque el que lo dice es ignorante en sí mismo, y a sí mismo se condena, porque vendrá el Dios que es de todos, el único Dios verdadero, y le juzgará y le condenará. Y así como Él ha negado su Dios, Dios le negará como su Dios, y lo condenará, dándolo a otro que no es Dios, y que lo atormentará para siempre. Porque, como dice y está escrito, porque toda boca dirá, porque santo y justo y verdadero son tus juicios, oh Señor, Dios Todopoderoso. Y será dicho en el cielo, tanto como en la tierra y debajo de la tierra, y en todo lugar, porque todos reconocerán que la justicia de Dios es verdadera y justa.
porque sabéis que vuestros caminos son oscuros y son malos. Pero os justificáis a vosotros mismos, pero Dios no los justifica. Y si Dios no los justifica, serán condenados. Mas al que Dios justifica, ¿quién lo condenará? Nadie. Bueno, eso es para hablar la verdad de Dios y para decir que sigan creciendo en Dios y apartándose del mundo, pues es el único camino que Cristo dejó, que apartándose del mundo os acerquéis a Dios, pues así fueron todos los grandes hombres de Dios, apartados del mundo, pero acercados a Dios. Mas el que está en el mundo, ¿cómo se acercará a Dios si su corazón y mente están en el mundo? No seamos niños en vuestra manera de pensar y en vuestros conocimientos, porque son los primeros, pues los mandamientos es lo primero que debemos ser y cumplir, y es de niños. Y todo lo que está escrito es lo primero que debemos ser y cumplir y hacer e ingerir como niños. Más lo de seguir creciendo lo da Dios por medio de su Espíritu Santo, por medio de lo que Él dijo. Tengo muchas cosas que os deciros, pero no las diré todavía, pues las diré cuando traiga a vosotros el Espíritu Santo, y Él les dirá y los guiará a toda verdad, porque por medio del Espíritu Santo otras verdades os son reveladas, verdades espirituales que en la carne jamás comprenderemos, jamás. Por tanto, primero debemos alimentarnos de lo que está en la Biblia, pero para seguir avanzando hay que recibir lo del Espíritu. Por medio del Espíritu podemos crecer y acercarnos a Dios. Y no ser niños, sino grandes. En Dios y para Dios. Y espero les sirva al que les sirva. Y el que oiga, oiga. Y el que reciba, reciba. Porque Dios, siendo en vuestros corazones, Él los redarguye de toda verdad, de todo pecado y de todas las cosas que hacen y de las cuales son y se sienten culpables y de las cuales son y se sienten libres, porque el que hace lo bueno se siente libre porque es bueno, pero el que hace lo malo se siente atado, culpable, porque sabe que hace lo malo. Y en su mente se justifica a sí mismo, pero sabe que hace. Pero el que hace lo bueno no necesita justificarse y no necesita sentirse atado, porque hace lo bueno y justo. Seamos libres, porque Dios es la libertad y en Él somos libres. Dios los bendiga. Espero les sea de utilidad y puedan seguir siendo y creciendo en Dios y para Dios. Los amo mucho. No se pierdan, porque es un gran dolor que se pierda. La base de datos de virus ha sido actualizada. Y como toda cosa que es del mundo, hay que sacarla de nuestros corazones, porque siempre va a estar en contra de lo de Dios. Y Dios los bendiga. Busquen de Dios, porque el amor verdadero jamás
ha dejado de amar, porque Dios jamás ha dejado de amarlos. Páseles lo bueno o lo malo, es por su bien, porque no es fingido el amor verdadero, y los amo, y quiero que se salven y encuentren de Dios, que es lo mejor que puede pasar en vuestras vidas. Dios los bendiga y Dios guíe su palabra, su verdad, y me guíe a Él y a vosotros también. Los amo. Amén.